Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de los tapones de corcho y al mismo tiempo vamos a degustar y catar los vinos de Señorío de Cabrera. En principio comentarles que para poder sacar los corchos naturales de un alcornoque, el nombre científico es el Quercus suber, se tarda 25 años para que vaya formando esa corteza, porque el corcho, lógicamente los corchos naturales salen del suber, de la corteza del corcho. Y después cada saca que se saca esa corteza, se planan esa corteza, se queda totalmente plana, se hace un tratamiento con calor para de alguna manera desinfectar esa madera, ese material vegetal, y lo más curioso es que después para hacer la segunda saca se tarda alrededor de 9 a 10 años. Un alcornoque puede durar alrededor de los 125 años. Es un producto natural que es el mejor tapón para conservar los vinos en el tiempo, y hoy vamos a hablar de estos tapones. En principio hubo una moda de los tapones sintéticos, es decir, eran tapones de un plástico alimentario, de un polímero alimentario, pero tenía el gran problema de que los vinos no respiraban, o sea, no había a través del corcho, que es natural, no respiraban, y entonces muchas empresas lo que hacían es fabricar un orificio para poder de alguna manera que el vino respirara. A continuación, y una cosa moderna y realmente que es muy interesante, son los corchos de polímero de caña de azúcar. Es decir, nosotros cuando molemos, me refiero los productores de ron, cuando muelen esa caña de azúcar en esos trapiches, en esos molinos tan grandes que son generalmente dos ruedas que van de alguna manera machacando esa caña de azúcar, el residuo que queda, ese vegetal, lo que hacen es un polímero, y hoy en día está estandarizado este corcho, que es un corcho de polímero de caña de azúcar, donde permite, en función del tipo de vino que vamos a utilizar para vino joven hasta crianza, permite una transpiración y una aireación del vino. Y después tenemos una serie de corchos, que son los corchos técnicos, en el cual cuando nosotros fabricamos, porque el corcho se fabrica haciendo un troquel directamente en el espesor de la corteza del alcornoque, generalmente los corchos siempre tienen una medida de 2 centímetros, de 20 milímetros o 20 milímetros, depende del cuello en la boca de la botella, o también tiene generalmente hasta 24 milímetros, que son 2 centímetros y medio, 2 centímetros con 4, ¿no? Bueno, entonces lo que se hace es una cosa muy curiosa, son los corchos técnicos, que se hace una especie de serrín con el corcho, y a continuación se pega con un pegamento natural que es la goma arábiga. La goma arábiga era el pegamento que se utilizaba antiguamente en el siglo pasado, para el tema de los sellos o de los sobres, ¿no? Ese pegamento que era bastante amargo, pues es un pegamento natural que proviene de la savia de una acacia y se utiliza con una especie de molde y se utiliza para pegar este serrín y formar un corcho que se llaman corchos técnicos. Después seguimos trabajando en corchos todavía mucho más evolucionados, donde nos encontramos un corcho técnico, pero que le ponemos 2 láminas de corcho natural, que se llama 1+1. Son corchos también para vinos jóvenes o corchos para que tengan una crianza en botella. Y ya nos pasamos a los corchos naturales. Los corchos naturales, en función de la conservación que tiene en el tiempo el vino, o sea, no es lo mismo poner un corcho natural para un vino joven o para un crianza que para poner un gran reserva. Lo más importante es la longitud del corcho. O sea, ya hemos visto que lo que es en este caso el diámetro del corcho generalmente son 2,4, 24 milímetros, pero lo que es la longitud del corcho puede ser perfectamente desde, en este caso, de 4 centímetros de 40 milímetros, y podemos llegar casi a un corcho que puede tener 6 centímetros, o en este caso que tiene 60 milímetros, que es un corcho de máxima calidad, y son corchos totalmente naturales. Hay muchos casos en que los corchos, por ejemplo aquí tenemos un caso, tiene, en este caso no es, a ver si lo encuentro, este corcho de aquí, que tiene, es un corcho natural, pero tiene muchos orificios, y entonces esto se llama lentisela, y estas lenticelas se obturan con un pegamento como es la goma arábiga, y al mismo tiempo con serrín de corcho, pareciendo un corcho totalmente natural, ¿no? Lo que sí quiero explicar de los corchos es que cuando abrimos un corcho, una botella,
que tenga un gran reserva, que tenga 15 años, por ejemplo, es muy importante que la mancha del vino nunca llega a un tercio del corcho. Si llega a la mitad o pasa a tercio, significa que ha habido un resumamiento, es decir, ha salido el vino hacia afuera y ha entrado oxígeno, por tanto el vino tiene una mala conservación. Continuamos con los corchos, que es algo muy interesante, y ya nos vamos a los vinos espumosos, que en este caso ya tiene casi 3 centímetros de diámetro, y lógicamente tiene también, puede tener o no una lámina de corcho natural. Mientras más láminas de corcho natural tenga, mucho mejor, para que no se vaya el gas del anhídrido carbónico. Son corchos que de alguna manera hay que encorcharlo con una máquina encorchadora muy especial, con mucha fuerza, la mordaza, y lo curioso es que si no vuelve a recuperar la forma primitiva, como en este caso tipo champiñón, vemos la diferencia entre los dos corchos, un corcho sin meter dentro de la botella y un corcho metido dentro de la botella. En este caso, el degüelle, o sea, lo que es después, el degüelle se le llama a la última fase de un vino espumoso, que consiste en quitarle las madres y sacarlo al mercado. Entonces el degüelle lleva mucho tiempo y ha perdido carbónico y tendría que recuperar lo que es la forma primitiva, que es típico de champiñón. Esto es un cava o un vino espumoso o una sidra espumosa que realmente se acaba de hacer el degüelle hace muy poco tiempo y vuelve a recuperar lo que es su forma primitiva. Y ya lo último que vamos a ver son ya corchos muy especiales, tapones, no son corchos, perdón, son tapones de polímeros, que se utilizan, en este caso tiene una especie de forma para meterla en la botella de la sidra y poder escanciarla, y se llaman corchos escanciadores, que son muy cómodos para realmente servir las sidras en nuestra casa. Ya viendo un poco los tipos de corchos que tenemos en el mercado, vamos a proceder ahora a la apertura, la cata, lo que se llama el descorche y la cata del vino Señorío de Cabrera. En principio, como hemos visto, lo que hacemos es cortar la cápsula por debajo del gollete, que es la prolongación que tiene la botella. Lo vamos cortando con mucha tranquilidad. Como hemos visto también en otros vídeos, lo que hacemos es pinchar siempre en el centro del corcho, en este caso un corcho natural. Señorío de Cabrera invierte por sus vinos, lógicamente tiene una crianza en barrica alrededor de un año. Y primera fase del sacacorcho y segunda fase, con mucho cuidado de no romper el corcho. Un corcho totalmente natural, tiene en este caso 44 milímetros, totalmente natural, y vamos a utilizar una copa especial para catar el vino. Bueno, esto es un vino que está elaborado con variedad Malvasía en un 80% y un 20% de moscatel. Es un vino que está criado en barrica de roble francés para darle esos toques con mucha más estructura que ahora veremos. En principio miramos el color, está limpio y muy brillante. Lo miramos en nariz y nos recuerda a fruta tropical, muchas veces nos recuerda a mango y sobre todo frutas blancas como pera, manzana, y también nos recuerda dátiles producidos por la variedad moscatel, maracuyá muy intenso y chirimoya, ¿no? Lo metemos en boca y es un vino muy equilibrado, muy curioso, porque entra lo que son los aromas primarios de la variedad y a continuación nos encontramos la estructura en boca de la barrica. O sea, nos encontramos frutales y después nos encontramos lo que es vainillas, canela, repostería producida por esa crianza en barrica roble francés durante un periodo de un año. A continuación vamos a descorchar un vino muy curioso, que es Listán negro con tintilla, con un periodo de un año en barrica también de roble francés. Vamos a utilizar otro tipo de sacacorcho, un sacacorcho de chicharra, donde corto la cápsula por debajo del gollete.
con la navaja que tiene, la navajita que tiene el sacacorcho, saco la espiral del sacacorcho, pincho en el centro del corcho y ahora formando como si fuera una chicharra va saliendo perfectamente el corcho totalmente recto. El sacacorcho anterior era tipo sommelier y en este caso un sacacorcho de chicharra, donde respeta mucho la estructura del corcho para que el corcho no se rompa y salga totalmente vertical. Lo que yo comentaba antes, que los corchos, para que haya una buena conservación en el tiempo, es un vino del 2022, lo que es el vino no puede tener más de un tercio del corcho. En este caso solamente está tocando la superficie que está en contacto, es decir, que ha habido una buena conservación y es un corcho de bastante calidad. Es un corcho de primera natural de 44 milímetros. Servimos una pequeña cantidad para degustación en la copa de cata. Vemos que es un color rojo granate, rojo cardenal, limpio, brillante. Y en algunas catas hemos visto que tenemos lo que es una especie de ribete, una especie de lengua, que en este caso es violáceo, indicando la juventud del vino, y después el cuerpo es un rojo más granate, un rojo cardenal, ¿no? Está limpio y brillante, lo metemos en nariz, nos recuerda a frutos rojos, muy pacificados, cereza, grosella, arándanos, producido por la listán blanco, para el listán negro y también con la tintilla, que da más bien herbáceo. Lo metemos en boca y la verdad es que es agradable. Un vino muy equilibrado, muy aterciopelado, donde en la retronasal se conjugan los aromas de esa fruta de bosque muy pacificada, muy madura, acompañada de esas especies que nos recuerda al clavo y al regaliz. Tiene un pase de boca muy elegante, es una acidez muy integrada y una tanicidad totalmente envolvente. Y ya por último, vamos a catar un vino muy curioso que es 100% tintilla. Es una variedad aquí de Canarias y en el caso anterior tenía un 80% listán negro y un 20% tintilla, y en este caso tiene un 100% de tintilla. Vamos a proceder a su descorche con otro tipo de sacacorcho, un sacacorcho de diseño, donde cortamos la cápsula por debajo del gollete siempre. En este caso, directamente la espiral del sacacorcho está dentro del sacacorcho y simplemente giramos, damos vueltas. Son sacacorchos que respetan mucho la estructura del corcho, porque es muy importante el descorche, utilizar una herramienta adecuada para no romper los corchos, sobre todo aquellos corchos que pueden tener 20 o 30 años. Lo curioso es que este sacacorcho tiene aquí directamente una marca, digamos tiene aquí una especie, una bolita pequeña, que a medida que se vaya metiendo lo que es la espiral de sacacorcho, va indicándonos la profundidad hasta donde se ha metido para no atravesar nunca el corcho. En este caso, por ejemplo, estamos en 20, tiene que llevar aproximadamente a 40, porque sabemos que el corcho tiene una profundidad, tiene una longitud de 44 milímetros. Vamos girando con mucho cuidado, respetando siempre el corcho, y fíjense qué curioso, qué maravilla, cómo va saliendo el corcho sin ningún tipo de esfuerzo, sino totalmente vertical. Bueno, una de las operaciones muy importantes siempre en la apertura del corcho es siempre oler al corcho. El corcho tiene que oler a vino, nunca puede oler a corcho, exceptuando aquellos casos en el cual está recién encorchado, recién embotellado. Lógicamente va a oler a este material natural que es el corcho. En este caso vemos perfectamente que se mantiene la calidad del corcho, donde vemos perfectamente que ha cubierto el vino unos milímetros a partir del contacto con el corcho con el vino, ¿no? Es decir, que podría aguantar perfectamente pues 4 o 5 años más en botella.
Servimos en una copa especial, una copa de alta expresión. Vemos el color. En este caso, este tintilla tiene un color mucho más violáceo que el anterior, porque la tintilla, lógicamente, es una variedad menos oxidativa, y la verdad que es mucho más vivo, mucho más elegante y tiene mucho más acidez. Y los vinos, mientras más acidez tenga en el equilibrio, pues más brillante y mejor va a ser, más bonito va a ser el color, ¿no? Lo agitamos, lo olemos, y aquí nos recuerda mucho también a frutos rojos muy pacificados. También nos recuerda mucho algo herbáceo, pero muy elegante, como hoja de higuera, o nos recuerda mucho también hojas muy verdes y elegantes. Y al mismo tiempo tenemos toda la gama especiada de la crianza en barrica de roble francés. La diferencia con el vino anterior, en nariz, nos recuerda en esa crianza pues muchos toques a regaliz, muchos toques a clavo, muchos toques a canela, muchos toques al alcanfor, descriptores que son interesantes en esta crianza en barrica. Lo probamos en boca. Y todavía es un vino con mucha tanicidad, puede ir perfectamente a aguantar más tiempo en botella y está muy equilibrado, tiene un pase de boca mucho más amplio que el vino anterior y sobre todo en la boca nos recuerda esas frutos rojos muy pacificados, bastante elegantes y bastante agradables. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis aprender más sobre productos agroalimentarios de Gran Canaria y de Canarias, suscríbete al canal y dale al like.